Bienvenidos mis niños y niñas del primer y segundo grado. Ya estamos nuevamente juntos a través de Aprendo en Casa. En esta primera semana de nuestra experiencia de aprendizaje número 8. Una propuesta tecnológica para mejorar la comunicación entre las personas. ¿Y qué tenemos para hoy? La comunicación desde nuestros antepasados. ¿Están preparados para poder iniciar? Que necesitaremos tu cuaderno u hoja de reuso. Recuerda que también puedes utilizar tu ficha entregada por tu docente. No olvides, guárdalo en tu portafolio, tus colores, tu lápiz y tu borrador. Hoy, en comunicación, nuestro propósito será leer una infografía para conocer algunos instrumentos que usaban nuestros antepasados para poder comunicarse. ¿Y cuáles son nuestras características o criterios que vamos a considerar? Presta mucha atención. Vas a identificar información sobre cómo se comunicaban desde nuestros antepasados. Vas a explicar el tema del texto que vas a leer, considerando la información que encuentres en él. Vas a opinar sobre el contenido del texto que vas a leer, pero a partir de tu propia experiencia. Para iniciar, te presento a Sandra. Sandra ha ido a visitar a su abuelita. Sandra es una niña muy curiosa, por eso decidió recorrer la casa de la abuelita. Sobre un mueble encontró un objeto que llamó su atención y que observó con mucho detenimiento. Como tenía mucha curiosidad por saber qué era, buscó a su abuelita y le preguntó: Abuelita, ¿qué es ese objeto que está sobre el mueble? Este es un pututo. Es un objeto muy antiguo y sagrado. ¿Y para qué sirve? Mi padre lo usaba para comunicar a las personas del pueblo que asistan a las reuniones de la comunidad. Sandra siguió observando lo que encontraba en la casa de su abuelita. ¿Y esos otros objetos? Ese es un teléfono que usábamos antes en la casa y este otro es un televisor que no sé si funciona ahora. Sandra, después de conversar con su abuelita sobre lo que usaban para comunicarse y acerca de algunos problemas con los aparatos tecnológicos de comunicación, se quedó pensando en el pututo y en el teléfono, así como en las dificultades que señaló su abuelita. ¡Qué interesante el pututo! ¿Por qué lo consideraban un objeto sagrado? Vamos, te invitamos a acompañar a Sandra en su búsqueda a través de la lectura. Recuerda que luego compartirás esta información con tu familia. Antes de leer, observa atentamente el texto que leerás. Observa las imágenes. ¿Sabes cuál es el título? Bien, la comunicación desde nuestros antepasados. Ahora, ¿puedes responder de qué crees que tratará el texto? ¿Por qué crees que tratará de eso? ¿Las imágenes te han ayudado a poder comprender de qué tratará? ¿Qué dices? Vamos, responde. ¿Conoces este tipo de texto? ¿Lo has visto en algún lugar? ¿Has visto leído textos parecidos? Vamos, menciona dónde. Sí, mis niños, esta es una infografía. Es un texto que nos brinda información directa y rápida a través de imágenes y textos que están organizados en secciones. Para leer, tome en cuenta lo siguiente. Primero identifica y señala cada una de las partes de la infografía. Esto te será de gran ayuda. Recuerda, nuestro texto tiene un título y está dividido en secciones. ¿Ya sabes cuál es la primera sección? Bien. ¿Y la segunda? Excelente, donde nos habla del pututo. ¿Y la tercera? El manguaré. ¿Y dónde está la cuarta sección?
Bien, en el Huacrapucu. Bien, mis niños, ahora sí podemos leer. Recuerda leer la información del texto sección por sección y relacionar las imágenes con las descripciones presentadas. Durante la lectura, presta mucha atención. Concéntrate en lo que vamos a leer para que puedas compartir esta información con tu familia. Si necesitas ayuda, puedes pedírsela a un familiar. La comunicación desde nuestros antepasados. Los instrumentos o artefactos del sonido, como el pututo, el huacrapucu y el manguaré, fueron utilizados por personajes importantes para comunicar mensajes y grandes acontecimientos. En la actualidad, aún se continúa usando en varias regiones del Perú. Mira, nos están presentando el pututo. El pututo es conocido como la trompeta andina. Es un caracol. En el antiguo Perú fue utilizado para convocar a las personas a reuniones importantes, en celebraciones sagradas y ceremonias en honor a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra. Mira lo que nos dice este personaje. En tiempos de los incas, los chasquis llevaban mensajes tocando el pututo. Es así que anunciaban su llegada. Continuamos en la segunda sección. El manguaré. El manguaré servía para transmitir mensajes a larga distancia entre las casas multifamiliares, es decir, donde viven varias familias. Este instrumento que observas tiene como base dos tambores de unos troncos ahuecados y mazos de caoba, en los que se golpea y se produce sonidos de lamento, alegría y fuerza. Observa lo que nos dice este personaje. Nosotros los boras enviamos mensajes con el manguaré. ¿Qué quiere decir? Que aún lo utilizan. Pasemos a nuestra última sección, el huacrapucu. El huacrapucu es una corneta natural hecha de los cuernos de la vaca. Fue usado en fiestas religiosas y en las victorias de guerra. El poblador andino lo usa para comunicarse con su entorno. Escucha lo que nos dice. En los Andes del Perú aún lo usamos en fiestas y ceremonias. ¿Te das cuenta? Aún en algunos lugares del Perú utilizan estos instrumentos. Vamos, cuéntale a un familiar con tus palabras lo que has comprendido del texto leído. Te ayudará a responder estas preguntas. ¿Qué se dice acerca del pututo? ¿Qué es una trompeta para poder guiar a las ovejas? ¿Que sirve para convocar a las personas a reuniones importantes como celebraciones sagradas y ceremonias? ¿Que es un instrumento que utilizamos ahora para las fiestas? ¿Qué dices? ¿Cuál sería la respuesta correcta a esta pregunta? Bien, este instrumento sirve para convocar a las personas a reuniones importantes, como celebraciones sagradas y ceremonias. Además, en tiempo de los incas llevaban mensajes tocando este instrumento. ¿Y qué se dice acerca del manguaré? ¿Es un instrumento que se utiliza en las orquestas? ¿Que sirve para transmitir mensajes a larga distancia entre las casas multifamiliares? ¿Que tiene como base dos tambores de unos troncos ahuecados en los que se golpea y se produce sonido de lamento, alegría y fuerza? Vamos, señala tu respuesta. Correcto, mis niños. El manguaré servía para transmitir mensajes a larga distancia y tiene como base dos tambores de unos troncos ahuecados en los que se va a golpear y esto permitirá producir los sonidos. Recuerda también que aún los boras siguen utilizándolo. ¿Y qué se dice acerca del huacrapucu?
que fue usado en fiestas religiosas y en las victorias de guerra, que sirve para guiar a las vacas, es un instrumento que se utiliza en las casas para llamar a comer. Vamos, responde. ¡Excelente, mis niños! Se usaban en fiestas religiosas y en las victorias de guerra. Aún lo siguen usando en algunos lugares de nuestro Perú. Y, según el texto, ¿quiénes lo utilizaban? Vamos, ya tienes tu respuesta. ¡Excelente! Recuerda que puedes volver al texto las veces que necesites para poder aclarar todas tus dudas. Así es, mis niños, lo utilizaban personajes importantes para poder comunicar mensajes y grandes acontecimientos. Ahora regresa al texto y fíjate cómo está organizado. ¿Recuerdas cuántas secciones tenía? Así es, nuestro texto tiene 4 secciones. Esto te ayudará a responder estas preguntas. Según el texto, ¿qué instrumentos se utilizaban para comunicarse? ¿Ya tienes tu respuesta? ¿Dónde se encuentra? ¿En la primera sección, en la segunda, en la tercera o en la cuarta? Así es, en la primera sección. Nos menciona los 3 instrumentos que hemos podido leer. Ahora ya puedes escribir tu respuesta. Los instrumentos que utilizaban para comunicarse fueron el pututo, el huacrapucu y el manguaré. Y según el texto, ¿para qué sirven estos instrumentos? ¿En qué sección se encuentra tu respuesta? Bien, estos instrumentos sirven para comunicar mensajes y grandes acontecimientos. Excelente trabajo, mis niños, lo están haciendo bien. Ahora lee la pregunta y completa la tabla que te presento a continuación. ¿De qué crees que trata principalmente este texto? Para responder esta pregunta, puedes retornar al texto y tome en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada sección de la infografía. Indique en cada sección la información más importante. Completa la tabla respondiendo a cada pregunta. En la primera sección, ¿de qué trata? Bien, nos habla de los instrumentos que utilizaban nuestros antepasados. ¿Y qué es lo más importante que se dice de ellos? Que los utilizaron para comunicar mensajes y grandes acontecimientos. Ahora observemos la segunda sección de nuestro texto. Excelente, ya la tienes. ¿De qué trata? Sí, del pututo. ¿Y qué nos dice de este instrumento? Que es conocido como la trompeta andina. Fue utilizado para convocar a las personas a reuniones importantes. Y en la tercera sección, ¿de qué trata? Excelente, mis niños, del manguaré. ¿Y qué es lo más importante que se dice del manguaré? Que servía para transmitir mensajes a larga distancia entre las casas multifamiliares. Pasemos a la cuarta sección. ¿De qué trata? ¿Ya tienes el instrumento que nos habla? Bien, menciona qué es lo más importante que se dice. Después de completar estas preguntas, piensa en la relación que existe entre ellas. Muy bien, ya puedes responder a la pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Del pututo que tocaban en varios lugares del Perú. De los instrumentos que se usaban desde nuestros antepasados para la comunicación. Del chasqui que recorría pueblos llevando los mensajes. Bien, mis niños, de los instrumentos que se usan desde nuestros antepasados para poder comunicarse. Con ayuda de un familiar, lee y responde la pregunta en forma oral a partir de la lectura.
¿Para qué se escribió este texto? ¿Para conocer de qué está hecho el guaracapuku? ¿Para conocer a los caracoles y dónde se encontraron? ¿O para informarnos cómo se realiza la comunicación desde nuestros antepasados y qué se usan? ¡Excelente! Marca tu respuesta. Fue escrito para poder informarnos cómo se realizaba la comunicación de nuestros antepasados y cómo lo usaban. Bien, mis niños, ahora, ¿qué otro título le pondrías a nuestro texto? Eres un niño creativo. Vamos, brinda tu respuesta. Ahora observa las imágenes. Vas a leer y señalar la tarjeta que dice su nombre. Luego, une la imagen con su nombre. ¿Qué dice en esta tarjeta? Manguaré. Recuerda leer desde el inicio hasta el final. ¿Cuál de estos instrumentos tiene este nombre? ¡Excelente trabajo, mis niños! ¿Y acá qué dice? Huacrapuku. ¿Ya sabes con cuál unir? ¡Bien! Ahora te toca a ti. Continúa uniendo. En tiras de papel puedes escribir los nombres de los instrumentos sin que te falte ninguna letra. Luego, agrégale un dibujo. Puedes ubicar tu trabajo en tu espacio de lectura y escritura. Continuemos informándonos. Sandra ha encontrado esta otra información. ¿Sabías que el caracol marino debe tener entre 50 o 60 años para que pueda ser utilizada como un pututo? Ese es el tiempo que demora el caracol marino en crecer y formar su concha. Para utilizar el caracol marino como un pututo, se tiene que hacer un orificio y colocar la boquilla en la parte desde la que se va a soplar. Las boquillas se hacen con diversos materiales como la madera, la caña, tubo de plástico, entre otros. Tocar este instrumento puede parecer muy fácil, pero requiere de una gran destreza. Bien, mis niños, ¿cómo se llamaba este instrumento? Ahora te toca a ti. Observa cómo termina esta palabra. Así es, en la sílaba to. Busca otras palabras que puedas escribir que terminen en la misma sílaba. Por ejemplo, acá te muestro estas 3 imágenes. ¿Cuál es su nombre de cada una de ellas? Vamos, escríbela y señala su terminación. ¿Termina como el nombre de este instrumento? Bien, mis niños, así es. Zapato, rocoto, gato. Ahora, mira, estas palabras riman. ¿Por qué? Porque tienen la misma terminación. Vamos, escribe una rima utilizando estas palabras. El amigo de Tito tocó el pututo cerca a un gatito que se metió en el zapato. Ahora te toca a ti, lo harás muy bien. Buen trabajo, mis niños. Es momento de reflexionar en familia acerca de la actividad realizada. ¿Qué instrumentos ancestrales se siguen utilizando en tu localidad para comunicarte? ¿Por qué fueron importantes estos instrumentos para nuestros antepasados? ¿Qué instrumentos o aparatos tecnológicos se utilizan hoy para poder comunicarnos? Es momento de evaluar tus aprendizajes. ¿Has identificado información sobre cómo se comunicaban desde nuestros antepasados? ¿Lo lograste? ¿Lo estás intentando? ¿Necesitas ayuda? ¿Has explicado el tema del texto que lees considerando la información que se encuentra en este? ¿Has opinado sobre el contenido del texto que lees a partir de tu propia experiencia? ¡Excelente trabajo, mis niños! Lo hicieron muy bien. No olviden de enviar sus evidencias para seguir recibiendo el apoyo de sus docentes. Y recuerda a poner mucho esfuerzo. Ser perseverante y constante te llevará a alcanzar tus metas. Bye bye, mis niños.